Hola, buen día, mi nombre es Alejandra Mendoza y el día de hoy les quiero compartir algo de información. Vamos a hablar sobre las células, algunas hormonas, algunas rutas metabólicas y sobre la contracción muscular. Bueno, para comenzar tenemos que conocer a la célula. La célula es la parte funcional de nuestro organismo. Esta célula está compuesta por diferentes organelos y por una membrana lipídica. Esa membrana lipídica está compuesta por un fósforo y por un éster. En la membrana lipídica también encontramos receptores. Esos receptores pueden ser de ligando, de canal o enzimáticos. Los receptores están compuestos por proteínas. Dentro de la célula tenemos el núcleo. El núcleo está cubierto por la carioteca y dentro de él se encuentra el ADN. El ADN suelto se llama cromatina. Tenemos de dos tipos, eucromatina y heterocromatina. La eucromatina es la no condensada y es la que se puede leer, mientras que la heterocromatina es la condensada y no se puede leer. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, sabemos que nuestro cuerpo tiene muchísimas células y que no todas tienen la misma función. Entonces, por ejemplo, nuestras células de piel solo pueden leer la parte del ADN que es sobre piel, que sería la eucromatina, mientras que el resto del ADN no es posible leerlo. Bueno, continuando con los organelos, tenemos a la mitocondria. La mitocondria tiene su propio ADN, ahí es donde se produce el ciclo de Krebs y además también produce sus propias enzimas. Por medio del ciclo de Krebs se producen hidrógenos y además ATP. La concentración de hidrógenos y de ATP se va midiendo de acuerdo a unas enzimas, que son la CoA y el COX. También tenemos el retículo endoplasmático rugoso. En este se encuentran adheridos también los ribosomas. Los ribosomas son los que se encargan de producir proteínas, mientras que el retículo endoplasmático rugoso es el que se encarga de empaquetarlas. Tenemos otro organelo llamado proteosoma. Ese proteosoma se encarga de verificar que las proteínas sean funcionales, mientras que tenemos otro organelo que se encarga de desechar los productos no funcionales de la célula, por ejemplo, enzimas, fármacos o el alcohol. En el caso del alcohol, se necesita por cada mililitro de alcohol 1 litro de agua para degradarlo. Algo más que contiene nuestra célula son los microtúbulos. Esos microtúbulos se encargan de darle forma o estructura a nuestra célula. Esos microtúbulos también sirven de comunicación entre un organelo y otro. Además que durante la división celular, estos se encargan de empujar hasta que la célula llega a dividirse en dos células iguales. De ahí pasamos al ciclo celular, que en la parte de abajo. Este ciclo celular tiene 4 fases, la G1, S, G2 y G0. La G1 es cuando la célula madura en forma, estructura y función. En la S se empieza a duplicar el ADN y en la G2 se empieza a dividir la célula, como les decía, con los microtúbulos. Y la G0 es para las células especializadas. Nuestras células se regeneran, por ejemplo, los adipocitos cada 21 días, las células de la piel cada 15 días, las células del hueso cada 45 años y las células del corazón cada 75 años. Bueno, regresando a la célula tenemos dos tipos de células, célula haploide, también llamada N, y célula diploide, también llamada 2N. La célula haploide son las células como el espermatozoide y el óvulo. Estas tienen 23 cromosomas, mientras que la célula diploide tiene 2 pares de 23 cromosomas y son el resto de las células que no son espermatozoide o óvulos. Como les decía, la célula tiene su ADN. Ese ADN se divide en dos. Tiene una parte que es el gen, que es el segmento de ADN que codifica para proteínas, mientras que además tiene la parte promotora. Ese segmento promotor es la parte que no codifica para proteínas. La ciencia que estudia al gen es la genética, pero la ciencia que estudia el funcionamiento del gen es la genómica. También tenemos lo que es el exoma, que es el conjunto de todos los genes, y también tenemos el genoma, que es el conjunto de todo el ADN. Hay ciertos factores que pueden influir sobre la expresión o acción del ADN o del genoma. Estos factores se les denomina exposoma. Puede ser la alimentación, el ejercicio, con quien convivimos,
la economía, entre otras cosas. La ciencia que estudia el exposoma se llama epigenética. Otro factor que influye sobre el ADN es el imprinting genético. Ese imprinting genético es la experiencia que nosotros tenemos de 500 años atrás a la actualidad. Esa experiencia es en emociones, en soma, que sería el sistema, y sexo. Bueno, de aquí regresamos un poco a la célula y recordamos que tenemos receptores. Esos receptores pueden ser receptores específicos para ciertas hormonas. Pasando a las hormonas, tenemos hormonas clasificadas por su composición o por su liberación o comunicación. Por su composición se divide en proteicas, que son a base de proteínas, en esteroideas, que son a base de proteínas y de lípidos, y amínicas, o que son creadas por un solo aminoácido, que en este caso es la tirosina. Por su comunicación, las hormonas se dividen en diferentes tipos. Las autócrinas, que son las que estimulan a la misma célula que las produjo, las parácrinas, que estimulan a células cercanas de forma localizada, las endocrinas, que estimulan células de cualquier otra parte del cuerpo, a excepción de las del cerebro, las de neurotransmisor, que es cuando una neurona se comunica con otra neurona, y las neuroendocrinas, que es cuando una célula se comunica con una neurona. Tenemos además para las hormonas el control hormonal. Tenemos arco reflejo negativo y arco reflejo positivo. El arco reflejo negativo es cuando la cantidad de la hormona afecta la producción o expresión de la misma hormona, mientras que el arco reflejo positivo es el cese total de un funcionamiento metabólico por producción hormonal. Aquí es más bien como una enfermedad. De aquí pasamos a la luz. La luz también puede afectar la producción de algunas hormonas. Tenemos que el triptófano, en presencia de luz y de oxígeno, se produce serotonina. La serotonina es la que nos da la sensación de felicidad. Mientras que cuando el triptófano se reduce, que es cuando se le agregan hidrógenos, se forma la melatonina. La melatonina es la que nos da sueño. En cuanto a las etapas del sueño, tenemos Z0, Z1, Z2 y Z3. Z0 es cuando hay una mayor cantidad de serotonina, Z1 es cuando hay un 75% de serotonina y 25% de melatonina. Z2 es cuando hay un 50% de ambas, y Z3 o fase REM es cuando hay un 75% de melatonina y un 25% de serotonina. Es importante que en esta fase se pase al menos 5 horas, aunque para llegar a esta fase se necesitan al menos 2 horas. Se recomiendan 5 horas porque son las necesarias para llegar a los niveles adecuados de acetilcolina. La acetilcolina es la que se encarga de activar la contracción muscular. Sin embargo, durante el sueño hay ciertas hormonas que son afectadas o liberadas. Son liberadas hormonas como la insulina y, por ejemplo, la testosterona se libera 2 horas antes de despertar, que sería lo adecuado entre 6 a.m. y 9 a.m. por los cambios de luz. Pero también se ve afectado el cortisol. Este se ve afectado cuando los niveles de melatonina son bajos. Al ser bajos los niveles de melatonina, el cortisol aumenta y este puede bloquear ciertos receptores. Al bloquear ciertos receptores, se da una afectación a la alimentación de la persona. Por ejemplo, cuando el cortisol bloquea los receptores de dopamina, se producen los antojos dulces. Cuando bloquea el de oxitocina, buscamos alimentos agridulces. Y cuando se bloquea el de serotonina, buscamos alimentos con carbohidratos complejos. Cuando se bloquean los tres al mismo tiempo, se produce una anorexia nerviosa. Bueno, regresando un poco a las hormonas, tenemos a la adrenalina. La adrenalina se forma a través de la fenilalanina. La fenilalanina nosotros no la producimos porque tiene un anillo catecol. Por lo tanto, debemos consumirla a través de los alimentos de origen animal, como es la carne. La fenilalanina se va a transformar en tirosina en el hígado, esto a través de la fenilalanina hidroxilasa. Esta lo que va a hacer es donarle un grupo hidróxido y lo va a unir en el anillo catecol. Ese grupo hidróxido va a provenir de la tetrahidrobiopterina. Al ya formarse la tirosina, esta va a salir al flujo sanguíneo y va a llegar hasta la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal va a buscar la célula cromafin y ahí se va a convertir a adrenalina.
pero para eso primero se tiene que convertir de tirosina a dopa. Para convertirse de tirosina a dopa necesita la tirosina hidroxilasa. Esa hidroxilasa le va a donar otro grupo hidróxido proveniente también de la tetrahidrobiopterina y se lo va a añadir también al anillo catecol, convirtiéndola así a dopa. Dopa significa fenilalanina doblemente hidroxilada. Para convertirla de dopa a dopamina va a necesitar una dopa descarboxilasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a quitarle el grupo carboxilo. Entonces se va a quedar como una fenilalanina doblemente hidroxilada, pero sin un grupo carboxilo, quedando así como dopamina. Para transformarla de dopamina a norepinefrina necesita una dopamina hidroxilasa. Esa dopamina hidroxilasa le va a añadir otro grupo hidróxido, pero ahora lo va a añadir en uno de los carbonos y no en el anillo catecol. Ese grupo hidróxido va a provenir de una vitamina C. Después, ya que se formó la norepinefrina, esa se va a convertir ahora sí en adrenalina o epinefrina. Para eso se necesita una feniletanolamina N-metiltransferasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a agregar un grupo metil al grupo amino y así la va a convertir en adrenalina. Esa adrenalina es la que va a estimular la proteína G. Esa proteína G se llama así porque descompone la GTP, que es el guanacin trifosfato, en GDP, guanacin difosfato. Ese fosfato sobrante es el que va a estimular la actividad de la adenilato ciclasa. El adenilato ciclasa va a utilizar magnesio para romper el ATP y lo va a convertir en AMP cíclico. Este AMP cíclico le va a donar su fosfato a la quinasa y así la quinasa va a activar la respuesta metabólica. Cuando se empieza a llegar la fatiga aparece la fosfodiesterasa. Esa fosfodiesterasa inhibe la acción de la quinesina, entonces convierte el AMP cíclico en 5-AMP para que la quinesina ya no lo reconozca y no pueda seguir con su ciclo. Lo que hizo la fosfodiesterasa es solo cambiar de posición el fosfato, lo pasó al carbono 5 para que la quinesina ya no lo reconociera. Esta acción de la fosfodiesterasa se puede inhibir con la cafeína. La cafeína inhibe su acción y la quinesina puede seguir con su ciclo y seguir con las rutas metabólicas. De aquí pasamos a la glucólisis. La glucólisis es la activación del ciclo de Krebs. Aquí por cada molécula de glucosa se activan 2 ciclos de Krebs, ya que se producen 2 piruvatos. En la glucólisis también proveemos o producimos 38 ATPs. Para comenzar con la glucólisis tenemos que saber que se necesita glucosa. La glucosa tiene ciertos receptores, GLUT1, 2, 3, 4 y 5. El único que es sensible a la insulina es el GLUT4. Cuando la glucosa llega al receptor GLUT4 y entra a la célula, dentro de la célula una enzima le dona un fosfato, convirtiéndola en glucosa 6-fosfato. Esto para que el receptor ya no la reconozca y no la deje salir de nuevo. Después, ya que se convirtió en glucosa 6-fosfato, la misma enzima va a cambiar su estructura y la va a convertir en fructosa 6-fosfato. Luego, otra enzima le dona un fosfato y la convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Los números solo refieren al carbono en el que está ubicado el fosfato que se le ha dado. Está en el carbono 1 y en el 6. Luego, por la tirosa fosfato isomerasa, esta fructosa se va a dividir en dos. Va a quedar en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona. Aunque tienen los mismos componentes ambas, se llaman diferente ya que la orientación está distinta. Por lo tanto, por medio de otra enzima, la dihidroxiacetona cambia de orientación y se convierte también en gliceraldehído 3-fosfato. Luego de esto, se le dona otro fosfato, pero más adelante lo pierde para producir ATP. Luego de haber perdido un fosfato al producir ATP, se le agrega un hidrógeno, pero más adelante lo pierde ya que se libera agua. Y después de eso se vuelve a producir otro ATP, por lo que pierde el fosfato que tenía.
Entonces el piruvato queda solo con 3 oxígenos, 3 carbonos y 4 hidrógenos. De aquí, en presencia de oxígeno, se pasa al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, su principal función es la producción de hidrógenos, carbono y oxígeno. Pero en caso de no seguir esta ruta, se pasa al ácido láctico. El piruvato aquí se fermenta por medio de la lactato deshidrogenasa y se almacena como lactato. Al salir ya a la sangre se cambia a ácido láctico y este viaja directo al hígado, donde se va a convertir en glucosa y va a viajar al músculo donde se necesite esa energía. Regresando al ciclo de Krebs, aquí el piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A. Para esto se necesita coenzima A, azufre y nicotinamina N-dinucleótido. La coenzima A, por medio del azufre, se va a hacer un puente de sulfuro y se va a unir al acetil, formando así acetilcoenzima A. Esto pasa por medio de la piruvato deshidrogenasa. Luego, el nicotinamina N-dinucleótido va a hacer que se libere un hidrógeno y por lo tanto queda ya la acetilcoenzima A y de ahí se transforma por medio de la citratosinasa a citrato y sigue con su ruta metabólica. En esto entonces se libera hidrógeno, carbono y oxígeno. Esos hidrógenos, esos electrones del hidrógeno se transportan por medio de la nicotinamina N-dinucleótido a la cadena transportadora de electrones. Ya en la cadena transportadora de electrones, el nicotinamina N-dinucleótido va a transportar el hidrógeno con su electrón. Este se lo va a entregar al citocromo 1 y el citocromo 1 se va a reducir por recibir el hidrógeno y la nicotinamina N-dinucleótido se va a oxidar. El citocromo 1 le va a entregar ese electrón a la enzima Q10. Esta se va a reducir y el citocromo se va a oxidar. La enzima Q10 se lo va a entregar al citocromo 2, el cual se va a reducir y la enzima se va a oxidar. Luego este citocromo 2 se lo va a entregar de nuevo a la enzima Q10, que igual se va a reducir y el citocromo se va a oxidar. Luego esta enzima se lo entrega al citocromo 3. Este citocromo igual se va a reducir y la enzima se va a oxidar, pero este citocromo ya se lo va a entregar directamente a la ATPA sintetasa, para que ésta con ese electrón libere los ATP al citoplasma. Bueno, ya con los ATP sobrantes que no se utilizaron, se les quita un fosfato y ese fosfato se le adhiere a la creatina, formando así creatinina, para así tener como reservas, ya para cuando se vaya a necesitar de nuevo, romper ese enlace del fosfato y volver a tener ATP disponible. Cuando nosotros consumimos arginina y glicina, en el riñón se va a producir ornitina. Esa ornitina va a producir a su vez guanidina acetato. Ese guanidina acetato en el hígado se va a convertir en creatina. Esa creatina, como les decía, se le va a unir un fosfato y así se va a formar en creatinina. Entonces, ahora que ya conocemos cómo se va a producir toda la energía que nosotros necesitamos, regresamos entonces a la contracción muscular. La contracción muscular, para esto se necesita el potencial de membrana. Para conocer cómo se da el potencial de membrana, necesitamos saber qué es el quiasma óptico. El quiasma óptico es el que se encarga de interpretar las imágenes que nosotros tenemos, que vemos, y por medio de la parte frontal de nuestro cerebro se pregunta qué es. En la parte occipital se responde qué es y se pregunta qué se va a hacer. La parte frontal vuelve a responder y vuelve a decir cómo se va a actuar. Esa señal se va a dirigir a la neurona motora. La neurona motora se encuentra en la parte parietal y esa neurona motora va a liberar la acetilcolina, que se va a utilizar para activar la contracción muscular, y esa acetilcolina pues necesita el potencial de membrana para movilizarse. El potencial de membrana en sí, tenemos el puente de Variolo que se encuentra alrededor de esta parte. Ese puente de Variolo en su interior tiene un gradiente de concentración alto en potasio y bajo en sodio.
el sodio se encuentra más bien de forma extracelular. Ese gradiente de concentración se mantiene en menos 90 milivoltios y cuando el sodio comienza a entrar a la célula, el potasio empieza a salir y empieza a disminuir. Entonces, cuando el gradiente de concentración aumenta a más 35, se da el potencial de membrana, se activa la bomba sodio-potasio con ATP y este potencial de membrana tiene tres fases. La fase 1, que es la fase en reposo, esta fase es que hay sodio extracelular. La fase 2, que es la fase de desrepolarización, esta es cuando el sodio entra rápido a la célula y es cuando llega a más 35. Y la fase 3, que es de repolarización, aquí el sodio vuelve a salir de la célula. Entonces, como ya dijimos, la acetilcolina viaja a través de la neurona motora hasta el axón terminal. Ese axón terminal entra por un poro en el sarcolema para poder ser liberada directamente al músculo. Esa acetilcolina necesita una proteína transportadora. Esa proteína transportadora es la quinesina. La quinesina tiene una vía de transportación que se llama retrógrada. Tiene dos tipos, la vía rápida y la vía lenta. La vía rápida es que avanza 40 centímetros al día y la vía lenta avanza de 0.5 a 3 milímetros al día. Ya al llegar la acetilcolina al axón terminal, el calcio entra al axón, las vesículas de acetilcolina se liberan y esa acetilcolina se une a los receptores asignados para ella. Esto permite que el sodio entre a la célula y se libere un potencial de acción intracelular. Ese potencial de acción va a hacer que en el retículo endoplasmático que existe ahí, el cual está cargado de calcio, libere ese calcio y ese calcio se va a unir a la troponina C. Esa troponina C va a mandar una señal a la troponina I que va a avisar a la troponina T que permita el movimiento de la tropomiosina y así la actina y la miosina se puedan juntar y se dé la contracción muscular. Es en esta parte donde el ATP se degrada a GDP y es como se va a utilizar esa energía. El calcio restante se recicla al menos en un 15%, se regresa al axón y el sobrante se elimina a través de la orina. Como les decía ahorita, la acetilcolina llegó hasta el músculo a través de la quinesina. Eso es una acción parácrina porque va de una célula a otra. Y ya cuando la acetilcolina se regresa a la neurona motora para ser reutilizada, esta se regresa a través de la proteína dimeína y esta es una acción autócrina. Como conclusión, hay que darnos cuenta de que todo está relacionado, nada trabaja por sí solo y que es muy importante la alimentación. Cuidar siempre el calcio, el sodio, el potasio, las vitaminas como la niacina por el nicotinamida N-dinucleótido y la riboflavina por el riboflavin A-N-dinucleótido, ya que estos dos se encargan de los transportadores de electrones. También es muy importante la vitamina C, entre otras. Y cuidar siempre de nuestro descanso, el dormir adecuadamente. Recordar también que hay factores externos que nos puedan afectar. Hay algo que no se mencionó, pero es muy importante, son las estaciones del año. En la primavera se recomienda enfocarse en aumentar la resistencia y el volumen de oxigenación, ya que en esta etapa hay mayores niveles de adrenalina y de cortisol. Por otro lado, en el verano hay niveles más altos de serotonina y de dopamina, por lo que se recomienda, igual puede ser, aumentar resistencia, pero también fuerza. Y por otro lado, en el invierno y en el otoño, se recomienda aumentar en hipertrofia. Por mi parte es todo. Que tengan un buen día y recuerden, creciendo sin pausas.